Más vale tarde que nunca. Esto es una gran verdad, pero escuchemos la voz de los que estuvieron y no están. Cuando recuerdo esta historia se me parte el corazón. Estación, Los Merinales, campos de concentración, colonias penitenciarias. Esa era la dirección. Allí tenía yo a mi hermano, también estaba mi padre. Allí había muchos hombres unidos por los alambres. A la sombra de un eucalipto, en una alameda grande, allí llevé yo a mis hijos para que los viera mi padre. Estaban redimiendo causas. ¿Qué delito cometieron? Si solo querían la igualdad de los hombres y los pueblos. Esto no es una poesía, es una ofrenda de honor para todos los que estuvieron en campos de concentración. Se mira anarquistas que un día en la España esclava querían libertad. Amnistía, amnistía, reclaman los parias para sus hermanos que sufren prisión y sus gritos se ahogan en sangre por los opresores de la situación. Pero un día será cuando el pueblo se lance a la lucha y de esta mazmorra los libertarán. En las noches de lunita clara, saltando picachos venía mi pastor. Él llegaba con son de guitarra y con campanilla lo esperaba yo, pero ay mi dolor, que una noche de lunita clara, un lobo maldito me lo asesinó. Ay. Se luchó un disparate. Se incorporó a la guerra, a la contrafascismo, una barbaridad de jóvenes. Por desgracia he visto caer tanto, con 20 años y con 18 años y con... En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Se me ha quedado retenida en mi imagen cómo se quitaban las insignias de los oficiales, de los rojos, cómo se quitaban la gorra para que no vieran que había antioficiales. Y yo no sabía Cararzó, y yo no decía nada más que Cararzó, y Cararzó, y Cararzó. Y entonces, este muchacho que se hizo amigo de mi hermana, yo lo primero que le pedí fue que me enseñara el Cararzó. Y desde entonces no lo he terminado de aprender todavía. Porque aquello fue una necesidad. Una necesidad. Cararzó con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer. Se perdió la guerra. Y yo me fui a Valencia para ver si podía con un barco a salvar la vida. Y total, de Valencia nos mandaron a Alicante. Y en Alicante fue a donde nos cogieron allí se presentó una columna de fascistas italianos, de los italianos que había en la guerra. Y allí nos rodearon el muelle y allí nos cogieron.
El campo de concentración de Armatera fue tremendo. Nos formaban a medianoche y se subía un teniente y decía: se va a fusilar fulano, cetano y mengano por haberse tratado de escapar. Le hicieron la descarga y uno de ellos, todos ellos pegaron una voz: ¡viva la libertad! Y se quedó uno con la libertad y llegó el tío con la pistola y dice: toma libertad. Asturias es un campo de concentración de los más duros que se conocen, porque este más o menos era un campo como el de los alemanes, que las alambradas estaban bien protegidas, tenían sus ametralladoras puestas alrededor del campo, por fuera de la alambrada, era donde estaban los centinelas, pero aquí habría, no es nada que hubiera 6 o 7 mil hombres aquí. Porque es que aquí se recogió todas las fuerzas aquí de Extremadura. Vinieron de mi pueblo 4 falangistas aquí anoche, con una DKV cerrada. Se llevaron 7 o 8 del pueblo. Estaban por los barracones buscando con los nombres y se los llevaron al pueblo. Que por cierto los mataron a todos. No vive ninguno. Los recuerdos no están en ese resumen pronto. Poco pan y mucho palo. Y esa leyenda cuando llegamos a Sevilla. ¡Uf! Había una cantidad de miles habíamos allí de presos que cuando por la mañana cuando nos levantábamos todos los días había que cantar calazos. Yo venía de un campo de concentración de Alicante. Sacamos pena de muerte, todos. Mataron 28. Quedamos 2. Me mandaron aquí a Sevilla. Un obispo que diga las palabras siguientes. Todos los que estáis aquí en este patio sois criminales, estáis aquí por crímenes que habéis cometido. Ese color que tenía vuestra bandera, lo tenéis que teñir con vuestra propia sangre. Esta foto nos la hicimos en la prisión de Huelva, en el patio del lavadero. Y nos pusimos así distanciados, porque como los 4 estábamos condenados a muerte, por si alguno moría y la familia quería cortar, ¿estamos? Cortar para sacar una foto independiente, por eso nos pusimos así a esta distancia uno de otro. Mataron al mayor, al padre del niño Vélez, el culebro. Al hijo le decía el niño Vélez. A este hombre le decía Juanillo, el del chorrito. Y a mí, Manolito, el guapo. En Burgos, nada más que con el frío ya teníamos bastante, porque allí había que tiritaba como a 12 grados bajo cero, nos metían 2 duchas, una el jueves y otra el domingo, con hueso y pellejo nada más, que entrábamos debajo de las duchas.
y teníamos loseta y media cada uno. Teníamos para dormir. Uno tenía la cabecera allí y otro lo teníamos aquí, los pies cruzados. Llevaban los pies de los otros a la cintura de uno. Es que todos los movimientos que hacíamos molestábamos a los demás. Por la noche te daban un caldo de esos bailados que decían que cocido, pero que ni había visto el hueso de jamón ni había visto nada de eso. Eso era agua. Era un cementerio de hombres vivos. Porque allí con el hambre que había, el que tenía que arrimar algo podía tirar para adelante. Pero el que no tuviera que le arrimaran, aquello se le hacían dos borzas blancas aquí. Dos borzas blancas aquí. Y terminaron por poner 4 señores que le daban ración doble de comida. 4 señores con una manta, para cuanto veían a alguno que se mareaba y se caía, lo cogían con la manta, lo llevaban allí a un departamento allí, lo metía. Si se moría, y si no se moría, pues salía otra vez al patio. Uno de los compañeros que fusilaron de Alcolea, éramos ya los íntimos amigos, y el pobrecillo pidió de que, cuando lo metieron en Cerda, para fusilarlo, pidió de que estuviera yo con él. Y estuve toda la noche con él. Ah. Cuando uno está como allí ya, un mes y otro mes y otro mes, pues le importa lo mismo vivir que lo fusilen. Un poco quedan bien. Porque, hombre, no es un día, son muchos años sin ver familia, sin ver a nadie. Unos salen trastornados de las cabezas, otros que tienen siempre pena, porque le ha quedado lavado eso en el corazón. Ahí de la prisión no salía nadie hasta que no le daban, hasta que no cumplía la condena o lo fusilaban. O lo ahorcaban con el garrote ahí. De la prisión no salí yo hasta que no fui al campo de trabajadores. Y he aquí que la España de Franco les ofrece a estos hombres la revalidación, la dignidad que tenían perdida. Si volaron un puente, ahora lo reconstruyen. Si derribaron una casa, la levantan ahora. Sus días de prisioneros están consagrados al aprendizaje de unas labores que les convierten en seres útiles, redimiéndoles de su existencia de parias. Y los que eran despojos humanos deberán a España su regeneración. De las masas proletarias hicimos orden y concierto. Desvanecemos el rencor y como un tullido que desentumece su mano cerrada, estos hombres abrieron el puño. Y la hermandad de la mano abierta y el brazo extendido los recibió con la generosidad que el imperio español de otro tiempo tuvo siempre con el vencido. Esta es nuestra justicia.
Este es el Parque de la Corchuela, antiguo campamento militarizado de Dos Hermanas, primera agrupación. Aquí es donde estábamos todos los presos, me digo, que estaba rodeado de alambrá, en lugar de estar de hierro como está hoy, hasta rodear el campamento por completo. Yo entré aquí al principio del año 39. Aquí en el lugar donde nos encontramos precisamente era uno de los sitios del epicentro del campamento de La Corchuela. Los que estábamos aquí éramos de toda España. Aquí lo mismo había de Madrid, que de Córdoba, que de Barcelona, que de Aragón, que de Vasco. Aquí había todo, asturiano, de todo. Ha sido uno de los sitios que yo he visto más gente y que haya menos gente sin trabajar. Como Dos Hermanas, lo controlado que estaba eso. La gente que había de todas las clases, de choferes, de carpinteros, de albañiles, pero todos ellos trabajando y cada uno en su profesión. Me mandaron directamente a la oficina, es decir, que yo era un señorito preso, pero que estaba preso. Ahora, el que estaba en una oficina no es como el que estaba allí en el canal. Por la mañana, cuando salía el sol, nos teníamos que levantar y formar, nos contaban y al trabajo. Íbamos formados de 3 columnas de 3 y los soldados por los lados. Como si se fuera a desfilar, en fila, todo el mundo al canal. Y luego, si tenían los revestimientos ya por numeración, la numeración, el 14 revestimiento, bueno, pues allí se quedaban los que trabajaban el 14, el 12, pues se quedaban un poco antes, ¿eh? Pero los revestimientos cada uno tenía su personal, con su encargado y su capataz. Ese trabajo es mejor no contarlo. Ese trabajo, en los primeros, esto cuando estaba arriba, pues sacaba con carretillas, pero 300 carretillas que tenías que sacar. Había uno en el terraplén apuntando, y bien llena, si no bebía llena se la apuntaba. Luego ya se entraban en las vagonetas, se ponían ya los carriles y se subían en vagonetas. Pero vamos, vagonetas reempujando, arriba los terraplenes, a echar la tierra afuera. Pero como no podíamos, en vagoneta de 1,5 metros, cuando a la mitad de eso, dejamos la vagoneta que se fuera para abajo. Bueno, entonces bajaba, llegué a la Molina, que no tenía, la misión que tenía era de guardarnos nomás, va con una pistola en la mano y un vergajo en la otra. Y nos decía, no podéis entre 10, ahora lo voy a subir entre 8. Y dice uno, hombre, señor Molina, no podemos entre 10 y quiere usted que lo subamos entre 8. Pues el tío bajó con una pistola en la mano y un vergajo en la otra, le pegó un vergajazo al cabló así, le dio en la nuca, se le rajó la cabeza y bajó. Allí, cayó allí amurrado. Con una vara de acibuche, como el que se decía cualquier cosa, le metía unos pocos de tratajo con la bala, que digo la vara, ya ves tú la acibuche lo que es. Pues sí, así. Así es que tenía que andar todo el mundo más derecho que una vela. Hubo muchos que sí que fueron, que no querían trabajar. Gente que no estaba acostumbrada a ese trabajo tan duro, de un pico y una pala, porque había gente con las manos blandas y las vejigas abundaban mucho en las manos. Y había mucha gente que no quería trabajar y prefería que les llevaran a la cárcel otra vez. Cuando ya se ponían que no podían trabajar, lo apostraban en un camastro, que le decíamos, un camastro hecho de madera y de broza, y allí hasta que se lo llevaban para morirse. La cantada era antes de comer, siempre.
normal y ya las compañías y las calderas allí delante y a cantar se ha dicho. Por la mañana para la Costa Café, primero tenías que cantar el Cara al Sol. A mediodía, otra vez el Cara al Sol. Por la noche, el Cara al Sol o el Requeté, según el capitán que estuviera. Por Dios, por la patria y el rey. Lucharon nuestros padres, por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. Y nosotros decíamos, por Dios, por la pata de güey, lucharon nuestros padres. Y le cambiábamos la letra. Si te pillaban en algún de que no cantaba el Cara al Sol o alguna cosa de esa, ibas para la cruz ya mismo. Una cruz de madera tenían y estaba por encima de donde estaba la capilla de la misa. Era alta, bastante más alta, y allá al lado de la cruz estaba el arrestado. Que algunas veces se juntaban hasta 2 o 3. Lo tenían toda la noche amarrado en el poste, después de haberlo machacado a palo, y después se lo llevaban a la cárcel otra vez y ya está. No se le temía nada al poste. Semana Santa venía todos los días una furgoneta de estas, blancas de estas, una furgoneta con 4 o 5 curas a confesar todo allí. Pero los presos estaban ya tan escamados que no escuchaban a los curas. Y los curas allí se indignaban, lo digo la gran puta, hasta que el comandante Valiente desplazaba unos pocos, los daba allí, a meter leña allí. Eso forzoso, eso no se podía... No, si te escondías por allí, pero tenía que ser escondido. ¿Vamos? A mí se había que ir. Eso era sagrado. Mi marido bajó abajo a misa porque estaba resfriado y se quedó acostado. Y uno de los porristas, de los funcionarios, pues le preguntó a los compañeros que se hiciera por qué no había... Le dijeron que era que estaba malo y estaba en la cama. Y entonces subió a llamarlo y le pegó unas pocas bofetadas. Y él se echó de la cama abajo y se le arreó también al otro. Y entonces él fue cuando le dijo que se vistiera y se lo bajó a esperar que viniera el comandante. Dice, este no se escapa. Venga, vete al barracón. Y fue cuando aprovechó mi marido para irse. Él dice que se tropezó un hombre que iba a llevar leche a Coria con la mujer, con uno de estos carritos chicos que había antes cubierto, y él dice que se hizo el cojo. Y le dijo, ¿qué le pasa a usted, amigo? Dice que, claro, él ya iba con su mono puesto y la gabardina encima. Dice que tengo un pie un poco, dice, ¿se quiere usted subir aquí al carrito con nosotros? Iba la mujer y el hombre. Dice, pues mire usted, se lo agradezco. Y claro, el carrito iba tapado. Y como era en invierno, porque fue el Día de los Inocentes, pues llegó hasta el río, hasta que una compañera vino con él y me lo trajo a mi casa. Ya yo la habíamos preparado allí donde poder esconderse. Y así, 5 años. Bueno, yo desde pequeña sí había notado que en mi casa se hablaba de algo que yo no alcanzaba a comprender. Un día estaba en una tienda y una señora preguntó quién era yo y otra dijo que era hija de Antoñico Cuadrado, el que estuvo en la cárcel. Entonces yo en aquel momento, el tiempo que estuve en la tienda, lo pasé mal porque no sabía qué habían querido decir. Y cuando llegué a mi casa, quien me lo contó detalladamente fue mi abuela. Para mí fue una reacción porque me di cuenta que yo era amiga de algunos hijos e hijas de personas que habían denunciado a mi padre.
Mi madre, cuando mi padre entró en prisión, tenía solo 26 años. Ella tuvo su primera hija en enero del 40. Mi padre ya no la conoció, murió además con 2 meses. Entonces, la vida de mi madre en la calle es una vida paralelamente dura a la de mi padre dentro de la cárcel. Ellas son las otras grandes olvidadas que nadie se ha ocupado de ellas, ni siquiera las mujeres de ahora. Que las mujeres de los presos, eso ha sido un tema que no se ha tocado, pero los familiares lo pasamos fatal, 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 fatal. Primeros años del franquismo, pues pasando mucha miseria. Pues mi madre, el pedacito de pan se lo arrimaba a uno, yo se lo arrimaba al otro, y ella se comía un pimiento o un trozo de cebolla, lo que fuera. Si no podíamos comer 2 veces al día, comíamos una. Y así. Y mi hijo estudiaba con la luz del quinqué y con los libros de los compañeros, porque entonces no estudiaban los hijos de los pobres y el de un rojo menos. Yo nunca fui a pedir nada a ningún sitio. Así que ha sido a base de fuerza y de reaño. Y yo ya veía a mi madre, yo no sé cómo la veía ya. Yo decía, es que a mi madre le da igual, ya no le cabía más sufrimiento que el que tenía. Ya no le cabía más. Y después de todo eso, se le murieron 4 hijos. Y yo veía a mi madre, y es que cuando llegas a una meta de sentimiento, ya no te cabe más. Ya no tienes más lágrimas. Mi madre pasó todo tipo de penalidades que nos podamos imaginar, todo. Entre otros, pues estuvo durante esos 11 años bordando, ella bordaba a mano, los ajuares para hijas de los mismos que habían metido a su marido en la cárcel. Y se me presentan un día donde estaba trabajando 2 catequistas. Dice, ¿usted Dolores y medio? Pues sí. Dice, mire usted que venimos para recogerle su niño y llevarlo a San Luis, el hospicio, que era un hospicio que había en San Luis. Digo, es que mire usted que como su marido, el padre está preso, digo, pero la madre está en libertad. Así que mire usted, y me quedo mirando, digo, mire usted, debajo de esta farda que usted me ve a mí aquí puesta, tengo yo 2 de esos así de grandes, para mantener a mi hijo. Cuando yo vaya a buscarla a ustedes, para pedirle que me metan ustedes eso, vienen ustedes. Mi hijo no va a ningún lado mientras que yo me llame Dolores. Yo creo que aquello no lo resistiría nadie, porque además de hambre era humillación. ¿Estamos? Y yo creo que hoy no aguanta nadie tanta humillación como nosotros aguantamos entonces. En el campamento, pues, la cruzela metidos en los barracones, y así nos pasábamos el tiempo que estábamos allí, o durmiendo, o allí metidos en el barracón, hablando unos con los otros, y... Cuando podía, tenía un ratito de tiempo, pues esa era la conversación. La familia y la política, la familia y la política. No había otra conversación. Hablaban de política, pero tenía que estar 1 o 2 vigilando por si venía algún vigilante y enseguida pues todo el mundo callado o empezaban a hablar de fútbol y cambiábamos el tema. Pues estábamos reunidos todos, comunistas con anarquistas, con republicanos, todos estábamos juntos. En el aspecto moral nos llevamos todos magníficamente bien, aunque estábamos de distintas clases de ideología en la misma caseta, pero todos nos reuníamos juntos y la ideología no imperaba, la de cada uno no imperaba por nadie. Y si cogía un cacho de periódico algún soldado que te daba un periódico o algo, pero lo tenía que leer sin que te viera porque eso estaba prohibido, ¿no? Los periódicos y eso
Allí la comunicación nada más es la de la familia, que iban a verte los domingos y los días de fiesta. Estuvimos una vez o dos haciendo muchos sacrificios para venir a verlo. Yo, para venir a verlo a mi padre en el tren, que nos veníamos en el tren, pues, de Cazorla aquí a Sevilla, está retirado. Donde mi madre me metía debajo del asiento, ¿eh? Para no pagar yo. Mi madre pues, compraba su billete y nos metíamos en el vagón y me metía debajo, como era yo pequeñito. Mi madre, había épocas en las que trabajaba en Almería en la faena. Con ese dinero venía, cuando podía, a ver a mi padre en el tren y se quedaba unos días, o se quedaba un mes, el tiempo que pudiera, en Dos Hermanas, alquilaba una habitación donde se podían quedar pues el tiempo que ellas pudieran pagar. Entonces tenían derecho a cocina para poder cocinarle también a sus familiares. Dormían varias en una habitación porque, claro, entre otras cosas había pocos sitios, pero además no tenían dinero, dormían en el suelo, en un jergón. Que yo me iba en el autobús hasta Dos Hermanas. Después de Dos Hermanas allí me tenía que ir andando, hasta ahí que había 8 kilómetros y 8 para acá. Mi hijo, el pobrecito este, no era chico, porque tenía 7, 8 años, y le decía yo algunas veces, ¿vas cansado? Y yo decía, no, mamá, nada más que las piernas, fíjate tú, el cuerpo no, yo cansado, pobrecito, las piernas. Los podíamos ver, pero era, yo decía como aislados, porque si ellos estaban en un lado de la alambrada y nosotros en el otro lado, pues sí, los veíamos y nos hablábamos, pero nada más. Y entre medio de la alambrada, 2 o 3 oficiales de prisiones, paseándose para arriba y para abajo, para ver lo que hablaba. Esas eran las visitas. No te podían ni dar un beso con tu madre. Le daba a uno como pena de ver, de haberlo visto, que casi se acordaba uno, de verlo bien, a verlo cómo estaba, pues le daba a uno, y mi madre se echaba a llorar. Sí. Ese fue un día negro que no lo olvida ninguno de los que estuvimos presentes en el fusilamiento. Ninguno estuvo por su voluntad, pero no había más remedio que asistir al acto y fue un día de silencio. No teníamos fuerza ni para hablar. Y me dice el amigo, yo no aguanto más, aquí esto, yo me voy de aquí. Le digo, espérate, hombre, a ver qué pasa con esto, a ver si da comida, van a dar comida o algo, ¿eh? Que no, hombre, que... Y se fue aquella noche. Se fugaron unos cuantos de conductores, 3 o 4 conductores, uno de Morón iban 2 o 3, uno de Gibraleón, un cordobés. Se echaron abajo y ya no aparecieron más. Pero enseguida a los 2 o 3 días detenidos. Coño, iros a la frontera, aunque sea, y estar merodeando por la frontera cuando tengáis un fallo, pues os vais. Pero se quedaron por aquí tonteando. Si tenían la familia por ahí cerca, pues enseguida los trincaron. Entonces lo tuvieron a la Corchuela, ahí la fusilaron delante de 3.500 que había en la Corchuela y otros 3.500 que fue del Arenoso, del campamento del Arenoso. Que van a ser ejecutados en presencia de ustedes para que sirva de escarmiento a los demás. Así, esa fue la frase que dijo el teniente que iba con la escuadra para fusilarlo. ¿Sabes? Los colocaron allí, levantó la esa y cuando pum, pum, ahora. Y luego, venga, desfile.
todos en fila a dar la vuelta y vista a la derecha, vista a la derecha, vista a la derecha, para que vieran lo que habían hecho. Eso fue. Y ese día, por apretar los dientes, fue el día que más se trabajó y menos se hizo como represalia por la actitud del fusilamiento. Yo creo que el hombre que está preso busca la libertad y el que es rebelde, pues sigue siendo rebelde hasta que se muera. En las proximidades de Sevilla, el canal del Bajo Guadalquivir, de 158 kilómetros de longitud, atraviesa el río Guadaira mediante un acueducto sifón que ha de transformar en regadío 75.000 hectáreas de secano y marisma. Vino Franco a hacer una visita aquí a ver cómo iban las obras estas. Imponía nada más que ver las cortas y los militares con las metralletas que iban a tener, que le hicieran a Franco. Total, y vino y estuvo viendo el tramo este, que iba por el primero o el segundo tramo iba. Y subió a él por el encofrado, por las escaleras, subió. Pero delante de él iban los de los moros, pegaban allí, a ver si estaba bien hecho las escaleras. No se fuera a romper una tabla y que se cayera el Franco. Su Excelencia el Jefe del Estado visita estas obras que se llevan a cabo con extraordinaria rapidez por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Cuando cumplía los años Franco, era cuando daba los decretos, lo solicité al director de la prisión de Sevilla, al director general, y me contestó el tío diciendo que no se me podía conceder la libertad porque tenía 2 años y un día. Y eso no abarcaba más que a los 12. ¿Está bien? Pues nada, esperaremos aquí hasta que vengan los 12 y un día. Tomás Valiente, ¿eh? Ese me mandó a mí una carta después para que me fuera a trabajar libre allí. Pero no... Muchos me decían, vete a Alcaná, que a ti te da trabajo el comandante, porque ya estás en libertad, ya te da trabajo el comandante. Dije, yo no quiero estar ni un minuto más con mis compañeros, unos presos y yo en libertad. Y yo no me quedo aquí, aunque me dieran la corchuela entera para mí. ¿Estamos? Digo, no, señor, yo no vengo más aquí. Los presos que había en la colonia, cuando fueron saliendo, pues se iban quedando aquí porque no les concedían a más de 10 kilómetros irse ninguno. Pues los mismos presos constituyeron las autoridades que venían aquí. Resplandece desde entonces el barrio de Bellavista que le han construido los presos que había en la colonia.
nosotros llegamos aquí a Torreblanca, pero Torreblanca eran 4 chozas y media lo que había. Ha sido un barrio muy pobre, pero de aquí se juntaba, de aquí, de allí, de este lado, del otro, se juntaba mucha gente de otros lados. Y claro, le pusieron a este un barrio internacional, pero es de un preso que era a lo mejor de Jaén, otro a lo mejor era de Madrid, otro era de la Vascongada, otro a lo mejor de la Catalán. Y claro, pues estaban desterrados de su tierra y no podían ir a ella. Y se trajeron la familia, hicieron aquí su chabola, como yo les dije, porque no era casa ni nada. Pues se hacía como se podía. Y ya pues desde entonces pues, se ha ido engrandando esto, ya el barrio de Torreblanca es un gran barrio. Estos, además de ser pobres, además de haberlo pasado tan mal en toda su vida desde que eran niños, además tuvieron que pagar el tributo de ser esclavos por culpa exclusivamente de haber creído en las libertades de las personas. No dije yo nunca, no soy roja, nunca. Había momentos que decían, oye, que dicen que los rojos, que esto, que lo otro. Pero como decía esto, más de muchos consuelos de tontos, como aquí había bastante, estamos, pues bueno, pues ya está, nosotros somos los rojos y ustedes sois los fascistas, que la plaza era de los otros, y aquella punta de la calle era la nuestra. Como esclavo de Franco, desde que salí de mi casa el día 3 de septiembre del 37, ¿vamos? Y huyendo de Franco hasta que ha terminado, hasta que murió. Porque han dado de un lado para otro, de aquí para allá, y nunca estás contento. Cuando veas algún movimiento, te parece que es que viene en boca tuya. Las personas no podían decir ninguno lo que eran ni lo que no eran. Tenías que hacer la ley del silencio, tanto fuera como dentro. Y me han echado de muchos sitios, me han dicho, tú no te mereces estar aquí, tú eres un rojo. Todas estas cosas me han dicho. Me han echado de los trabajos, no me han dado pasaporte, no me han dado nada. Porque no fue el tiempo de preso, sino lo que vino detrás, que fueron 40 años. Beneficio que aporta el canal en las condiciones que se hizo esto tan rudimentario y con unos esfuerzos tan grandes, con personal que a lo mejor en la vida había visto un pico ni una pala, y hemos trabajado aquí todos como lobos, cada uno en su profesión, pero todos como lobos. ¿Y a última hora para qué? ¿De qué ha servido esto? Si aquí los únicos que han obtenido los beneficios son los terratenientes, los de siempre, con un gobierno, con el otro, con el que estaba, con el que está y con todos iguales. Aquí no se ha visto beneficio ninguno para los auténticos trabajadores de este capital tan famoso que se lo están llevando todos ellos. Cuando el canal llegó a la carretera que va de los Palacios a Utrera, ahí se quedó parado, porque al pasar la carretera ya era una finca de Urquijo. Un chalet que tenían ahí ya era una finca de Urquijo. Y dijo, sí, aquí se queda esto parado, por mi finca no pasa esto. Y si queréis que pase por mi finca, tenéis que darme agua para regar a todas las fincas. Eso le ha salido a Franco o le salió al Estado muy barata. Eso ha sido como el que dice, la persona esta que está aquí, en vez de estar aquí en la cárcel, pues está trabajando y lo estamos aprovechando. Estamos abusando de él, no explotándolo. No hizo trabajo Franco con la colonia, sin pagar un duro a nadie. Se hizo la carretera de Burgos, se hizo el Valle de los Caídos, se hizo la colonia de Montijo, se hizo esto. Franco lo aprovechó todo. Se sirvió de todo. Ya ves dónde está enterrado. No ha costado vidas donde está enterrado. No ha costado vidas.
cuando se murió Franco y me enteré que lo dijeron por la tele, vamos, lloraba de alegría porque lo que habíamos pasado. Y ya entramos en una esperanza de que ya podía cambiar un poco la cosa. Digo, yo lo festejé porque, vamos, a mí me habían hecho pasar mucho. Mi hermano Manolito estaba muy malo porque tenía cirrosis, estaba muy mal en el hospital. Aquello era bonito. Aquello era un cosquilleo por dentro del cuerpo. Y los médicos, un grupo de médicos, que eso es lo que hay que ver, le decían, Manolito, le vamos a dar el alta. Y para la Nochebuena, que no beba usted nada más que una copita de champán cuando se muera Franco. También se despertaron unos sentimientos, una necesidad de que algo empezara a cambiar y empezara a ser diferente. Cuando la transición, la gente no se preocuparon nada más de mandar. Aquí quién era el que mandaba. No se preocuparon del perjuicio que habían tenido los demás. Porque estos políticos que hay, como yo le digo muchas veces en el ayuntamiento, te lo digo yo, a la gente. ¿Estamos? Digo, que yo los he criado a ustedes y estáis ustedes aquí por mí y otros como yo, que hemos estado sufriendo por ahí, para que ustedes estén ahora aquí. Si en aquellos tiempos se tenían que callar, porque nos teníamos que callar todo el mundo, por desgracia, y tragarnos, cuando llegaron al poder, que tenían la fuerza para eso, tenían que haber ellos puesto pie en pared, y porque había muchos supervivientes de entonces que podían más que ahora, porque ya han transcurrido muchos años y muchas personas ya no viven. Se perdona, pero no se olvida. Eso es lo que el elemento contrario, que les gustaría que eso que no hablaran siquiera, porque le hace daño hasta a ellos, porque ven que eso fue una injusticia. Del pasado no espero nada. El futuro es el que hay que propagar. Del pasado no espero nada, porque ya está demostrado que ha sido una inutilidad. Los familiares también hemos podido hacer algo. Y si se le olvida al vecino, a mí no me se ha olvidado porque no lo he dicho. Fíjate tú nosotros con esta gente que estamos. Hubiéramos hecho una manifestación y se hubiera llenado, ¿no? Es que el miedo no se ha acabado todavía.
Estos son los últimos restos que quedan del campo de trabajos forzados que hubo en los Merinales, en la provincia de Sevilla. Todos conocemos los campos de exterminio de los nazis, cómo se han ocupado de que existan allí para memoria y para perpetuar todas esas actuaciones y que no caigan en el olvido. Pero me temo que con la desmemoria, pues seguramente en cualquier momento pudiera darse otra vez una circunstancia parecida y nadie podría venir a decir no lo hagamos porque aquello ocurrió. Yo no lo he olvidado. Yo no, fíjate qué memoria más clara tengo. Pero es capaz que lo estoy diciendo, lo estoy viendo. Yo estoy viendo a mi padre, yo estoy viendo la cárcel, yo lo estoy viendo todo. Yo estoy completamente convencido, como te digo, o libertad anarquista, o fascismo totalitario criminal. Si ya la guerra está terminada, ¿para qué queremos más lío? Le dije yo, y todavía le quité la pistola. Que me revolví un día con una escolta. Tú piensas, pero como me llegas a meter un hinchonazo con el fusil, me tiro a ti y te le quito. Pues no, se quedó quieta la cosa. Aquí es el nombre de mi padre, de mi madre, y aquí el de mi hermana, y esto me lo hizo uno antes de comer. Y luego, cuando nos fuimos a comer, le dio un infarto al hombre y se murió. Y no está terminado. Y allí en la Corchuela, pues como tenía 30 años, digo, allí, ese era mi domicilio, la Corchuela. Había un camión, un 3HC ruso, cargado de cemento, se cayó un muro, pasó por encima, lo mató. Lo mató sería a las 9 de la mañana, a las 10 y a las 12 del día ya no había aquí ni muro ni nada. Se había comido la gente. Y vi si había hambre entonces. Esto costó mucho trabajo. Entonces no había excavadoras de esas que hay hoy, que te hacen un agujero en nave, tío. Eso era a base de pico y pala. Que la obra en sí es buena y doblemente buena por hacerlo con esclavos. ¿Está claro? 5 años escondido hasta que ya se murió Franquito y ya pudimos salir como personas a la calle. ¿Algo más? Lo mismo que ahí graban, a uno lo graban. Exactamente igual. El no hablar de algo va borrando huellas y las va sustituyendo por otras cosas. Las heridas de la guerra son difíciles de curar. Solo hay una medicina, el amor y la igualdad. Y punto.